Este video tiene como objetivo principal explicar el ejemplo número 37 de la página 68 del libro de texto de Geometría Analítica, que pide hallar la ecuación en su forma canónica o forma ordinaria y general de la parábola cuyo vértice es el punto 3,4 y cuyo foco es el punto 3,2. Hallar también la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. Bien, primero vamos a ubicar esos puntos en un sistema de coordenadas. El punto 3,4, que es el vértice, pues está en el primer cuadrante. Así que vamos a tener que x vale 3 y y vale 4. Entonces, por lo tanto, en este punto tenemos el vértice, mientras que el foco está en la parte inferior, 3 de x y 2 de y. Entonces, como en una parábola, nosotros siempre vamos a tener el foco dentro de la parábola, es decir, en la parte interior de la parábola. Quiere decir que esta parábola se va a abrir hacia abajo, porque el vértice está en la parte superior del foco. De esa manera, aquí podemos ubicar que el eje de simetría es un eje paralelo al eje de las y. Por lo tanto, el término que debe de estar elevado al cuadrado es la x. De esa manera, nosotros podemos ir deduciendo la ecuación primero en su forma canónica, es decir, su forma ordinaria. De esa manera, nosotros vamos a poner esta ecuación, porque al momento de localizar el vértice y el foco nos dimos cuenta que el término elevado al cuadrado es la x, y que como la parábola se abre hacia abajo, el valor de p va a ser negativo. Ahora, de acuerdo a las características, nosotros podemos decir que el valor de h, p, es igual a 2, porque es la distancia que hay de el foco al vértice o del vértice al foco. 4 menos 2 pues nos da 2. Como va hacia abajo, pues recuerden, aquí vamos a poner el valor absoluto que vale 2. Ahora vamos a localizar el valor de h. H significa o nos indica la coordenada de x en el vértice y k la coordenada de y en el vértice. Entonces p vale 2, h vale 3 y k vale 4. Se sustituyen en la fórmula y tenemos que x menos 3, porque es el valor de h elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de p, que es 2, por y menos 4 porque k vale 4. Ahora simplificamos la expresión y la expresión nos va a quedar menos 4 por 2 pues nos va a dar menos 8. Y esta viene siendo la ecuación en su forma canónica o en su forma ordinaria. Ahora, nos pide encontrar la ecuación de su directriz. Vamos a dejar al último la forma general para hacer algunas deducciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a encontrar la ecuación de su directriz. Como nosotros sabemos, la longitud del lado recto pues es 4p, en este caso vale 8. Bueno, ya tenemos el lado recto. El lado recto vale 8, van a ser de donde está el foco, y como la parábola se abre hacia abajo, van a ser 4 unidades hacia el lado derecho y 4 unidades hacia el lado izquierdo. En ese caso, pues vamos a tener esas coordenadas, y eso nos va a permitir a nosotros trazar la parábola. Entonces ya con el foco, el vértice, el foco y el lado recto podemos trazar la parábola. Ahora vamos a trazar su directriz. Recuerden, la distancia del vértice al foco debe de ser la misma distancia que hay del vértice a la directriz, y como esa línea es perpendicular, la directriz es perpendicular al eje, quiere decir que va a pasar a y igual a 6.
ese y igual a 6 o y menos 6, porque este 6 pasa hacia el primer miembro restando. Localizamos y igual a 6 y esa sería la directriz. De esa manera ya tenemos la ecuación en su forma ordinaria o canónica y la ecuación de la directriz en estas dos formas y la longitud del lado recto. Pero nos piden la forma general. Así que vamos a desarrollar este binomio elevado al cuadrado. Entonces desarrollamos este binomio y es el cuadrado del primer término será x cuadrada. Ahora, el doble producto del primero por el segundo es x por menos 3, sería menos 3x, el doble sería menos 6x. Ahora, más el cuadrado del segundo es 9. Ahora multiplicamos el menos 8 por el binomio que está dentro del paréntesis. Va a ser menos 8 por y, pues nos va a dar menos 8y. Menos 8 por menos 4 nos va a dar más 32. Menos por menos nos da más. Ahora, vamos a colocar primero el término cuadrático de x, que en este caso es de x, para igualar a 0. Y enseguida escribimos el término de x lineal, es el término lineal de x. Después escribimos el término lineal de y, como aquí está negativo, lo vamos a pasar hacia el primer miembro positivo. Y vamos a escribir los valores independientes, que serían más 9, porque este 3 va a pasar restando, eso igual a 0. Sumamos términos semejantes. 9 menos 32 nos va a quedar igual a menos 23 igual a 0. Y esta viene siendo la forma general de la parábola. Ahora, vamos a hacer las siguientes consideraciones. La forma general de la parábola, pues tiene el término cuadrático de x, el término cuadrático de y, el término lineal de x, el término lineal de y, el término que nos representa los valores independientes y eso debe de ser igual a 0. Ahora, cuando a y c son iguales, esto es una circunferencia. Cuando, como en este caso c vale 0, así que el término de y cuadrada es 0, porque no aparece aquí. Eso quiere decir que cuando el término cuadrático que aparece en la ecuación de la parábola es la x, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Si fuera lo contrario, si a fuera 0, o sea, y el término cuadrático de x fuera 0, y existiera el término cuadrático de y, la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ubicar que para dónde se abre? Ya sabemos que c vale 0, en este caso, quiere decir que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Nos vamos a ubicar como en la expresión, el término que está en el segundo miembro de la expresión es y, nos vamos a ir al término lineal de y. Si el término lineal de y, que es e, es positivo, al pasarlo hacia el segundo miembro se hace negativo. Por lo tanto, en ese momento, la parábola se va a abrir hacia abajo, como es este caso. Aquí el 8y, aquí es positivo, pero al pasarlo hacia el segundo miembro, pues se hace negativo. Eso nos indica que la parábola se abre hacia abajo. Y si e, que es el término lineal de y, en otro caso fuera negativo, la parábola se abre hacia arriba, porque al pasarlo hacia el segundo miembro, se iba a ser positivo.